Gloria a Dios. Bueno, en este caso no es el pastor, como decía ese, me dio el privilegio hoy. Es un privilegio poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Qué bueno es. Y lo que el Señor puso en mi corazón hoy tiene que ver con el libro de Segunda de Timoteo. Yo te invito a que podamos abrir nuestras Biblias. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Este libro hoy, preguntándole al Señor cuál era su voluntad para esta tarde, y puso en mi corazón este libro que obviamente se le atribuye al apóstol Pablo, ¿no? ¿Cómo no escuchar al apóstol Pablo? Creo que se merece nuestra atención, amén, nuestra atención. Y qué importante, porque la vida del apóstol Pablo nos habla de entrega, amén. Nos habla de consagración, nos habla de jugarse por el Señor, ¿no? Las virtudes que él desarrolló en su vida son un ejemplo para todos nosotros a tomar. Y justamente en el libro de Segunda de Timoteo es algo que él va a trasladar justamente a Timoteo, ¿no? Y vamos a ver un poquito de qué se trata. Hoy es martes y nos gusta leer la palabra de Dios, ¿no? Siempre la palabra de Dios yo creo que es fundamental, porque un creyente que tiene su base, su vida en la palabra de Dios, está fuerte, amén, está bien parado. Los vientos de doctrina no lo mueven y a su vez también está preparado como para ser un buen cristiano, un hijo de Dios, una verdadera y un verdadero hijo de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, dice capítulo 1, versículo 1. Por la voluntad de Dios. Decí conmigo, por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Hay muchísimos puntos que me gustaría que podamos rescatar. Es una carta preciosa. Realmente para la edificación de la iglesia. ¿Cuántos somos iglesia? Amén. Hay algo que nuestro amado pastor me dijo a mí hace muchos años y realmente él siempre me enseñó, porque puedo decir de que tuve un maestro y él me enseñó y lo sigue haciendo. Y me dijo, tenés que aprender a moverte en la iglesia. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hay que saber moverse dentro de la iglesia. Y yo creo que es el ámbito perfecto para poder aprender y poder practicar, ¿no es cierto?, de la enseñanza que nos es trasladada. Es el ámbito propicio. Yo siempre creo, lo he vivido, que teniendo victoria en la iglesia, nosotros vamos a tener victoria afuera. Si nosotros somos derrotados adentro, vamos a ser derrotados afuera. Entonces el Señor nos llama a ser más que vencedores, ser vencedores de lo malo con el bien. Y esto lo aplicamos acá. Por eso tomamos el ejemplo de Pablo y Timoteo, porque realmente estamos hablando de un siervo de Dios que por voluntad de Dios fue un apóstol. Él no se autolevantó, ¿no? Él no decidió ser apóstol, sino que por voluntad del Señor lo llamó, ¿no? Lo llamó a ser apóstol, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Entonces, fue voluntad de Dios que Pablo fuese apóstol, pero también fue una elección de él permanecer en la vida que es en Cristo Jesús. El Señor lo revolcó, como dicen los chicos hoy, literal, porque lo bajó del caballo, lo transformó, le hizo ver la vida desde otro ángulo. Pablo creía estar acertado, creía estar en la verdad, sin embargo, no lo estaba. Y se ponía en contra del Señor. Y vos fíjate que en este momento él está hablando de un propósito para su vida, ¿no? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él tomó esa bendición según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Y dejó entrar a Jesús a su vida. Dejó entrar a Jesús de manera tal que este Cristo glorioso transformó su vida y lo llevó a ser un tremendo siervo de Dios. Y creo que es lo que el Señor quiere hacer con todos nosotros, salvando las distancias, ¿no? Hay una promesa
sobre todos nosotros si nosotros nos tomamos de esa vida que es en Cristo Jesús. Vivimos la vida que Cristo nos regala. Amén. Vivimos, practicamos esa vida y justamente tenemos al Señor morando en nuestro corazón siempre, hasta el fin. Amén. Entonces encontramos ese plan de Dios y lo trasladamos, porque dice a Timoteo. ¿Cuántos saben que lo que nosotros tenemos de gracia, que hacemos, lo damos de gracia? También es un libro que habla mucho sobre la instrucción, porque Pablo instruyó a Timoteo. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, pero no podemos instruir si primero no somos enseñados. Me encanta este libro porque es un libro que realmente nos prepara, ¿no? Nos da el camino justo, nos muestra el camino justo por donde tenemos que caminar y realmente no adelantarnos, porque a veces queremos correr como los chicos, ¿no? Queremos correr cuando tenemos que caminar y ¿qué pasa cuando una criatura no sabe ni caminar y quiere correr? ¿No? Vienen los golpes, vienen los moretones y yo creo que el pueblo de Dios, por no entender, terminó muchas veces así, golpeado, lleno de moretones y sin diciendo estoy desilusionado. Amén, por no comprender. Pero acá el Señor nos muestra que siempre nos pone un Pablo y siempre hay un Timoteo. Amén. Esto es importante. A Timoteo, amado hijo. Entonces, ¿qué llegó a ser Timoteo de Pablo? Amado hijo. Un hijo espiritual. Un hijo espiritual. Esto es muy importante. Pablo fue formado, después de muchos años que se convirtió al Señor y se apartó y se consagró. Él fue formado por el Espíritu de Dios, pero también estaba juntamente con los apóstoles. Entonces siempre fue, también de alguna manera, se ministraban, ¿no? Se ministraban unos con los otros. Y de esto se trata la iglesia, de ser ministrados y de ministrar. Amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y de Jesucristo nuestro Señor. Son muy importantes las salutaciones, los saludos. Los saludos son deseos. Amén. Cuando nosotros saludamos a alguien, que Dios te bendiga. ¿Por qué nosotros decimos eso? Que Dios te bendiga. El saludo es un deseo. Que Dios te bendiga. Acá Pablo, más que un que Dios te bendiga, le decía gracia. Tenés que comprender que hay un regalo para tu vida. Hay una salvación que es por gracia para vos. Misericordia, amén, que la necesitamos. ¿Cuántos necesitan misericordia? Amén. Amén. Que la misericordia sea sobre nosotros todos los días de nuestra vida. Y paz. ¿Cuántos necesitan paz? Amén. Gloria a Dios. Mira cómo lo saludó Pablo a Timoteo. Y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Esto tenemos que comprender que tiene que ir unido. ¿Cuántos nombraron a Dios muchas veces en su vida? Amén, yo creo en Dios, ¿cuántos dijeron? Pero no creían ni conocían a Jesucristo, su Hijo. No podemos desligar o apartar a Dios Padre de su Hijo Jesucristo. Amén, es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Porque mucha gente dice, sí, Dios, Padre. Y Jesucristo dijo, creed en Dios, crean también en mí. Amén. No podemos quitar a Jesucristo. Si quitamos a Jesucristo, perdemos el rumbo, porque Jesucristo es el camino al Padre. Entonces veo que esta carta es hecha fundamento, hecha cimiento sobre nuestra vida espiritual, que es importante recordarlo. Yo leía un poquito con respecto a esta carta y a la vida de Pablo. Se cree aproximadamente que Pablo comenzó los viajes misioneros en el año 46 después de Cristo. Amén. Y la carta de 2 Timoteo se escribe más o menos en el año 67 después de Cristo. En esos 21 años, Pablo realmente pasó de todo. Nosotros sabemos que en el libro de los Hechos ya muestra cuando se convierte, ¿no es cierto? Capítulo 8 persigue la iglesia.
Capítulo 9, el Señor lo tira del caballo y se convierte. Entonces, es tremendo el encuentro que tuvo Pablo y después lo que le costó seguir a Cristo. Amén. Jesucristo se le apareció y le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En otras palabras, le dijo, te va a costar mucho levantarte en contra mío, ¿no? Y eso tiene un costo, ir en contra de Jesucristo, ¿no? Y tuvo que padecer justamente por estar en contra de Jesucristo. Pero con el amor de Dios, la gracia y la misericordia y la paz que Dios le dio a él, lo pudo transformar, porque Dios es amor. Dios es misericordia y es paz. Entonces eso que él recibió lo trasladó y el Señor lo forjó. Vos fíjate en esos 21 años las cosas que habrá pasado. Entonces ser un siervo de Dios, tener un llamado sobre una vida, es tener que tener una vida, una experiencia, una vivencia espiritual. Como siempre nuestro amado pastor nos enseña que un siervo de Dios sin desierto es un peligro. Entonces, es tremendo esto, y fueron muchos años. Yo meditaba el libro de los Hechos. Pablo le escribió a los romanos, escribió a los corintios, amén, a los gálatas, a los efesios. Vos fíjate, eran iglesias, ese es el perito arquitecto de la iglesia. Él comenzó sus viajes misioneros y comenzó a predicar, a ministrar la palabra de Dios, a preparar gente. Él edificó iglesias, ponía el fundamento, porque era apóstol, el apóstol pone fundamento y prepara, y levantaba siervos. Y era lo que estaba haciendo con Timoteo, 21 años, era un joven. Yo bendigo a los jóvenes, doy gracias a Dios por los jóvenes, son un ejemplo los jóvenes. Doy gracias a Dios que en esta iglesia, por gracia de Dios, que Dios los bendiga, los fortalezca y los afirme, porque la juventud puede seguir a Cristo. Es mentira que el pecado puede más. Está escrito que los jóvenes pueden. Amén. Y los jóvenes son fuertes. Y juntamente con los ancianos, jóvenes y ancianos juntamente. Porque en el mundo a los ancianos o a la gente grande se la echa y yo voy a hacer lo que yo quiero y los jóvenes por un lado, la gente grande por el otro. Eso no es así. Jóvenes, ancianos. Acá vemos un anciano, una persona mayor con un joven. La persona mayor tiene sabiduría, tiene experiencia. El joven tiene fuerza, pero no tiene sabiduría, no tiene paciencia, se lleva todo por delante. Entonces se tiene que equilibrar esto. Entonces me encantó esto. En esos 21 años Pablo pasó muchas cosas. Y fíjate que llegó al año 67, que se estima, estaba con Lucas, Lucas escribía todo lo que Pablo le relataba. ¿Cuántos vieron la película de Pablo? Lo hemos visto, qué bueno que son las películas también, que podemos, que reflejan la palabra de Dios, ¿no? Y escribían, y estaban todos allí. ¿Qué tiempo ese, no? ¿A cuánto le hubiera gustado vivir? Yo a veces me imagino, ¿será que el Señor nos va a mostrar, no? Y vamos a hablar con ellos y nos van a mostrar las cosas que han vivido. Qué tremendo es esto. Es una introducción al libro y a la palabra, ¿no? Que vamos a compartir, lo que te estoy diciendo, porque me parece interesante escuchar. ¿Por qué? Porque a veces nosotros decimos, sí, pero eso yo ya lo sé, algunos quizás no lo sepan, otros lo sepan, pero qué bueno que es cuando el Señor nos recuerda y nos hace vivir cosas o escuchar cosas que ya sabemos. ¿Por qué? En el año 70, ¿qué pasó en el año 70 después de Cristo? Si alguno sabe, la destrucción del templo. Qué tremendo, ¿no? Vos fijate, qué triste, ¿no? Qué triste, después de haber estado el Señor en carne y en sangre aquí, predicado, después que el Señor levantó un Pablo y a sus apóstoles que predicaban, la gente, ¿qué pasaba con la gente? Parecía que se olvidaba, ¿no? de lo que escuchaba, parecía que se había olvidado. Entonces la persecución, ¿cuánto tienen persecución? Pruebas, la vida a veces puede llegar a querer torcer, el enemigo de nuestras almas, nuestro camino. Entonces es importante, decir conmigo, echar fundamento. Echar fundamento. Echar cimiento.
Y es lo que nosotros estamos haciendo en nuestra vida espiritual. Estamos hablando de propósito, estamos hablando realmente de vivir en Cristo, ¿no? Y de seguir adelante, pero bien, porque a veces nos ocupamos mucho del ministerio y nos ocupamos poco de nuestra vida, sin comprenderlo. Llámese nuestra vida secular, amén. Poder tener la vida en Cristo y nuestra vida natural que estén de acuerdo, equilibrados. ¿Por qué te digo esto? El título de esta palabra, allí Nico lo tiene, y en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 5, es la inspiración que me dio el Señor para compartir. Esta palabra se llama la dedicación al ministerio. Pablo fue un hombre dedicado a Dios, al llamado, al propósito que Dios le dio. Y quizás me diga, bueno, pero Pablo fue Pablo. Sí, amén. Pablo es Pablo. Pero también hay un Timoteo. Y también vamos a ver en el libro, vamos a leer el capítulo 1 y 2, cómo todos somos necesarios y llamados al ministerio. Entonces, la dedicación al ministerio. ¿Qué significa dedicación? Amén. Una persona que dedica algo, primero dedica tiempo, ¿o no? Vamos a poner qué significa dedicación, por favor, ¿no? Ocupación o trabajo, ¿no? Ocupación o trabajo. Entonces, para dedicarnos al camino del Señor y a Cristo, porque estamos hablando de que Cristo esté en nosotros, ¿no? Vivir a Cristo, tenemos que ocuparnos del Señor y trabajar para el Señor. Amén. Porque a veces queremos, por eso hablo de tiempo, dedicarse al Señor, entregarse al Señor, lleva tiempo. No solamente días o horas que nosotros podemos apartar para servir al Señor. Acá hay hermanos que apartan, aparte de venir a la iglesia, tiempo para ir a trabajar a Batán, a la iglesia allá, y hacemos diferentes tipos de servicios. Eso es tiempo, dedicación, amén. Pero también es un esfuerzo y un trabajo, ¿no? Es ocuparse y trabajar. Decí conmigo remangarse. Amén. ¿Quién se quiere remangar para trabajar para el Señor? ¿No? Porque a veces pensamos de que es solamente ser un apóstol. Tenemos los ministerios Doma, los ministerios primarios, que son los 5 ministerios. Apóstol, a ver quién me lo dice. Maestro, profeta, pastor, evangelista. Amén. Bueno, sería apóstol, profeta. Amén. En segundo lugar, conforme está escrito. Pero, a ver, esos son los ministerios Doma, pero también hay ayudas ministeriales. Entonces, ¿qué era Timoteo para Pablo? Una ayuda. ¿Cuántos necesitan ayuda? Amén. ¿Que necesitamos ayuda para todo? Yo siempre digo, Daniela en mi memoria. Pues yo digo, Dani, haceme acordar de esto, del otro, de aquello. Necesitamos ayuda. Cada uno de ustedes son ayuda para nosotros. Todos. Decí conmigo, yo soy ayuda. Yo soy ayuda. Gloria a Dios. Los ministerios Doma, los ministerios primarios, los elige el Señor. Decí conmigo, los escoge Dios. Los escoge Dios. ¿No? Porque dice llamado, por voluntad de Dios, decía. Por voluntad de Dios. Entonces, los ministerios los escoge el Señor. El Señor comienza a llamar, bueno, vos tenés que ministrar delante de mí. Me recuerdo cuando el Señor me habló, y me habló en los tiempos de Ezequías, cuando le dijo, no te engañes, porque yo te escogí para que ministres incienso delante de mí y para que sean mis ministros. Tremendo cuando me habló. Ustedes y sus hijos. Porque uno a veces piensa que no, yo. Entonces, eso es algo que lo escoge el Señor. Pero los ministros también escogen las ayudas ministeriales, conforme Cristo
le den lugar la vida de Cristo en sus corazones. El que se entrega a Cristo, el que se dedica a Cristo, el que quiere ocuparse de las cosas de Dios, el que quiere trabajar para el Señor, entonces va a ser candidato a que pueda ser ayuda en la iglesia. Y todos necesitamos ayudar. Esto es una casa, decí conmigo, una casa grande. Una casa grande. Una casa grande necesita ayuda, ¿o no? En todo necesitamos ser ayudados. Gloria al Señor. Uy, uy, uy. Contrato de dedicación exclusiva. Contrato. Fíjate que el enemigo que hizo con los ángeles que hizo caer en el cielo. Dios le habló y le dijo, por la multitud de tus contrataciones, se vio, iniquidad se vio en ti. ¿Qué hizo? Los contrató para el mal. Entonces, el Señor nos contrata para el bien. Qué importante ser contratados por Dios. Qué triste que es que el Señor no nos contrate. Entonces yo te animo que podamos estar en sintonía con el Espíritu de Dios para que en algo Él ponga los ojos sobre nuestra vida y que realmente valoremos eso. Porque el enemigo por la calle anda haciendo contrataciones y anda llamando también a gente, a chicos jóvenes, los llama para que le sirvan y para que hagan lo que Él quiere. Y el mundo está lleno de maldad. Pero nosotros tenemos un Dios que contrata. Amén. Un Dios que puso los ojos sobre nosotros. Esfuerzo. Entonces, ¿qué es dedicación? Esfuerzo, empeño en un objetivo. Vos te empeñás en decir, yo voy a seguir al Señor. Amén. Y yo me voy a empeñar y me voy a esforzar y voy a terminar esta carrera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Dedicación. Dedicación. Gloria a Dios. Necesitamos echar este cimiento. Destino, finalidad. Yo voy a llegar hasta el fin. El que llegue hasta el fin, hasta el destino final, este será salvo. Amén. A la presencia del Señor. Una salvación tan grande. No la voy a pelear. El libro de Segunda de Timoteo, una de la clave que enseña es la lucha. La lucha, el esfuerzo. ¿No? El luchar, pero no solo para lo natural, sino para salvación de nuestras almas. Y dice homenaje, ofrecimiento de una obra o regalo. Nuestro pastor nos hablaba del don que Dios nos dio. Entonces, ¿qué hacemos con ese don? Se lo ofrecemos al Señor. Ese don que nos dio, ese regalo que nos dio, ese talento que nos dio, ¿qué hacemos? Lo ponemos a su servicio, se lo ofrecemos al Señor. La dedicación al ministerio. ¿Qué significa ministerio? A ver, vamos a verlo. Gloria a Dios. Esto es para que nosotros lo podamos entender en lo natural. El Estado tiene ministerios, ¿no? Por ejemplo, Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de Economía, ¿o no? ¿Verdad que en lo natural esto existe? Entonces, ¿por qué no lo recibimos en lo espiritual? ¿Por qué tanta contra? ¿Por qué tanta incredulidad? ¿Por qué decir yo no creo en el organismo vivo que es la iglesia? Que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Ha establecido ministros y ministerios. Amén. Fíjate, edificio en el que se encuentra la oficina de un ministro. ¿Hay ministros en el mundo o no hay ministros? ¿No? Y hay ministerios. Hay cargos de ministro, como dice allí. Hay tiempos que dura un cargo. Sin embargo, el ministerio, un ministro de Dios, siempre nuestro pastor dice no se jubila. No tiene, claro, no se jubila como ellos se jubilan jóvenes y ganan bien. El ministro de Dios sirve siempre. Amén. Y dice último, cargo, ocupación. Dice el sacerdote es un ministerio divino. Esto lo dice el diccionario. Entonces, ¿qué es un ministerio divino? Un sacerdocio. Entonces, todos nosotros somos sacerdotes. Necesitas ser un sacerdote, un buen sacerdote de tu casa.
primeramente. Porque cuando se leen estas cartas, lo primero que muchas veces la gente ha salido corriendo a decir, ¿en qué yo voy a servir a Dios? ¿Cuál es mi llamado y cuál es mi propósito? Tranquilos, empecemos, dejemos que el Señor edifique nuestro corazón. ¿Qué de Cristo hay en mí? ¿Dejo a Cristo en mí? ¿Dejo que la vida de Cristo crezca en mi vida? ¿No? ¿Le doy lugar en mi casa? ¿Estoy ejerciendo un buen sacerdocio? Yo como mamá, como mujer, el varón, el cabeza del hogar como cabeza, llevamos adelante este ministerio, amén, divino, todos nosotros. Bueno, entonces ahí vamos adelante, creciendo en la obra del Señor siempre. Y por el otro lado, ministerio en lo espiritual, justamente, que es lo que nos compete hoy a todos nosotros. El término ministerio traduce en griego diaconía, que generalmente indica servicio, actividad que se ejerce con el servir, diakonein. Entonces, ¿qué es un ministerio o un ministro? Aquel que sirve, un servidor. Decí conmigo, servidor. Servidor. Gloria a Dios. Entonces, todos estamos llamados a servir al Señor. Los diáconos, en el libro de los Hechos, la elección de los 7 diáconos, ¿se recuerdan ustedes? Capítulo, en Hechos, vamos a leerlo rapidito, capítulo 6, elección de los 7 diáconos. Fíjate, el ministerio, la raíz de la palabra etimológicamente y lo que significa y lo que se hace, radica aquí, en el capítulo 6 de Hechos, cuando se escogió a los 7 diáconos. Amén. Había problemas en la iglesia, vivían todos juntos, imagínate el problemón que había. A veces es así, los griegos, las mujeres griegas, es decir, las mujeres de dinero, se peleaban con las mujeres que no tenían. Y a veces pasa eso. Me recuerdo en una oportunidad, hace muchos años, teníamos la iglesia en zona sur, era de la provincia de Buenos Aires, y había una familia que estaba muy bien económicamente, ¿no? La hermana trabajaba en, ¿dónde se hacen los documentos? En el registro civil, sí, era jefa, tenía un buen cargo, su esposo era intelectual, digamos, trabajaba en la biblioteca de allá, ¿cómo se dice?, de Buenos Aires, y bueno, en el Congreso. Y la otra familia vivía en un barrio humilde, eran humildes. Bueno, la iglesia se conforma de gente de todo nivel, ¿o no? Está el que tiene, el que no tiene, y todos tenemos que aprender a vivir en comunidad y en amor, y dejar de mirar si una se viste bien y la otra se viste mal, amor, cada uno se viste como quiere y como puede, ¿no? Y el que tiene, gloria a Dios, y el que tiene menos, gloria a Dios. Pero en este caso las hijas de cada uno se peleaban. ¡Qué tremendo eso! Y uno tenía que estar ahí apaciguando las cosas. Pablo tenía que enseñar, así como en la iglesia venimos a aprender. Y acá dice, en aquellos días había murmuración, había problemas. Versículo 2, entonces los 12 discípulos, dice que dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Por eso ministerio significa servir. Servidores, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, los diáconos que sirven, los que sirven en la iglesia, sea que son levantados de diáconos o que se sirven en la iglesia sin antes haber, que todavía tengan un levantamiento, necesitamos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Vos fíjate que es importante porque los hermanos hablan entre sí. Entonces cada uno tiene que estar preocupado y ocupado, porque eso significa dedicarse y tener un ministerio ocupado en estar lleno del Espíritu Santo. No estar ocupado en murmurar y hablar del otro, y que se hace y que no se hace. Como decía nuestro pastor el domingo, llenarnos, tener ese encuentro con el Señor. Nosotros tenemos ese encuentro con el Señor y no va a peligrar de que nuestro templo sea destruido.
Porque fíjate que el templo literal cayó. Y hoy en día Jesús comparó su vida, su cuerpo, que en 3 días iba a morir y se iba a levantar. O sea que eso también tiene que ver con nuestra vida. Tengamos cuidado, cuidemos nuestro templo, llenos del Espíritu Santo de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Todos somos edificadores, los unos con los otros. ¿Qué tenemos que ser? Edificadores. Tenés un hermano, una hermana que tiene que edificar. Si alguien está murmurando, si alguien no está cumpliendo con su ministerio, alejate. Amén. Y edificá y tenemos que ser personas que edifiquemos. Vamos a volver al libro de 2 de Timoteo, gloria a Dios, en el capítulo 1, versículo 3. Testificando de Cristo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo, decía Pablo, desde mis mayores. ¿Tenía mayores sobre su vida, Pablo? ¿Verdad que respetaba a sus mayores? Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo, y eso le enseñaba y le daba ejemplo él a Timoteo, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia. Él decía que se sentía como un abortivo al lado de los otros apóstoles. Qué tremendo, ¿no? Y a veces nos sentimos así nosotros. Yo soy el último, decía mi abuela, orejón del tarro, ¿no? Yo soy yo, ¿no? Y así es bueno sentirse así. Es bueno, porque no es bueno creérsela. Entonces acá Pablo nos enseña humildad y nos enseña respeto y nos enseña cómo él se sujetaba, ¿no? De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Él velaba por la iglesia, oraba. Y oraba por Timoteo porque lo tenía como hijo. Entonces, otro de los fundamentos que tenemos que echar es ser engendrados por Dios, reengendrados por Dios, y también por la iglesia. La iglesia, ustedes saben que tiene que dar hijos, porque dice que la tierra sufre dolores de parto. ¿Por qué? Porque está en crisis la tierra, porque está en dolores por las cosas malas que están pasando sobre la tierra, y está sufriendo la tierra. ¿Quién hizo la tierra? Dios. Amén. Y nosotros, como iglesia, también, porque dice que la iglesia engendra, la iglesia da hijos espirituales. Entonces tenemos que ser engendrados. Y cuando somos engendrados, fíjate que hay cobertura. Siempre están orando por nosotros. Nuestros mayores, nuestros Pablos, los siervos, nuestros hermanos, los que son mayores, porque hay hermanos mayores también. Están los pastores y están los hermanos mayores, que hay que respetar. Por eso respétense en sus casas. Cuando hay hermanos mayores, respétense. No puede ser que el menor le falte el respeto al mayor. Todo lo que nosotros aprendemos acá lo tenemos que trasladar a nuestro hogar, ¿no? Nosotros mismos, ¿tenemos hermanos mayores? Bueno, yo soy la mayor de mis hermanas, pero tengo que dar ejemplo. Tengo que dar ejemplo como mayor. Porque Victoria, que es la más chica, dice, pero yo soy la más chica, siempre tengo que obedecer a todos. Bueno, pero los mayores te tienen que dar el ejemplo. Acá no nos salvamos ninguno, ¿no? Entonces, limpia conciencia, que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de día y de noche, deseando verte. Entonces, ¿qué deseamos nosotros cuando nos amamos y estamos siendo engendrados y somos hijos? Y hay una paternidad, pero de amor, ¿no? De amor. Porque ¿qué hace una madre o un padre? Ama a sus hijos, vela por ellos. ¿Qué hace un hijo? ¿O qué debería hacer? Orar por sus padres, orar, velar, orar. Amén. Gloria a Dios, deseando verte. Uno desea verse, desea estar juntos. Al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Se ve que Timoteo lloraba. Qué tremendo, era un jovencito que lloraba. Estaba siendo formado por el Señor como siervo de Dios. Trayendo a la memoria la fe no fingida. Decí conmigo, fe no fingida. Fe no fingida. Eso es lo que tenemos que ser nosotros, de verdad, ¿no? Por eso, dedicación, dedicación al ministerio. Ser creyentes realmente de ley, ¿no?
de verdad, sin fingimiento. Yo amo al Señor, yo le sirvo al Señor, le sigo al Señor. ¿Qué hay en ti? Por eso veía cosas especiales Pablo en Timoteo. Dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Realmente estamos abriendo un camino, estamos abriendo una brecha para que toda la familia venga al Señor. No es en vano, no es en vano. No fue en vano las abuelas, los abuelos. Yo tuve un abuelo pastor, ¿no? Qué tremendo. Y hay una semilla. Él dejó una semilla. Y fíjate cómo no hay que descuidarse, porque él en su momento falleció su esposa, que llevaban los dos adelante de la iglesia, y él se volvió a casar, y se casó mal, y dejó el ministerio. Pero en la gracia y misericordia de Dios, tuvo 6 hijos, y entre esos 6 hijos mi papá. Y ahí el Señor de toda la familia me llamó a mí. Y luego, gracias al Señor, mi hermana y todos están en Cristo hoy. El Señor tiene y tuvo misericordia. Pero fíjate qué tremendo que el que crea, por eso estar firme, cada vez que venimos y escuchamos una palabra, dejemos que el Señor nos toque. Cuando venimos y alabamos, adoramos al Señor, busquemos al Señor. No busquemos del hermano, de la hermana, busquemos de Dios. Busquemos del Señor ser edificados por Él, que Él nos toque, nos transforme. Entonces dice, las abuelas, las madres, estoy seguro que en ti también. Y ahí estaba Pablo para formarlo a él. Dice, versículo 6, por lo cual te aconsejo. ¿Cuántos reciben consejos? Porque no es tan fácil recibir consejos. Y hay que tener un espíritu de consejo. Por eso es importante. Yo meditaba, ¿no? Cómo nosotros somos siervos que siempre aprendimos a conocer el corazón de nuestro pastor. El corazón de alguien no se lo conoce de la noche a la mañana, pero sí que el Señor lo muestra. Uno de los pastores que amamos, el pastor Rubén, siempre lo observó a mi esposo, al pastor Enrico, y le dijo, se ve que el Señor le mostró su corazón, porque también los pastores tenemos que conocer el corazón de las ovejas. Le dijo, Enrico, yo a vos te conozco en el espíritu. Entonces, qué importante es eso, conocerse en el espíritu. Y nuestra vida, nuestra carne, nuestra humanidad que sea transformada. Entonces, recibir un buen consejo. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, el don, el regalo, que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo lo bendecía. Así como nosotros no siempre estamos orando con imposición de manos, pero sí que los bendecimos. ¿Y quién nos toca a nosotros? El Señor. Cuando nosotros oramos, aún por sanidad, ¿quién toca y quién hace la obra? El Espíritu de Dios. Entonces, hay una ministración, decí conmigo ministración. Hay una impartición. Cuando se ministra la palabra, cuando se ora, cuando se bendice, hay una administración que nosotros recibimos. Y eso nos edifica. Y tenemos que tener cuidado de que el fuego no se apague, porque el fuego se puede apagar. ¿Verdad que se puede apagar un fuego o no? ¿No se puede apagar un fuego en lo natural? Entonces en lo espiritual también se apaga. Y cada vez se apaga más, se apaga más, se apaga más, se seca hasta que la persona muere espiritualmente. Entonces tenemos que escuchar este consejo. Porque no, por eso dice que es una lucha, pelea la buena batalla de la fe, ¿no? Es una lucha, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, consejos, le está dando consejos, no te avergüences de dar testimonio. Este es un mes para dar testimonio. ¿Y qué testimonio? ¿Qué vamos a decir? Que Jesucristo es el Hijo de Dios, en primer lugar. Creemos en Dios y en Jesucristo su Hijo. No hay otro camino, no hay otro camino, no hay salvación en otro nombre que no sea en el nombre de nuestro Señor.
Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dale toda la gloria al Señor. ¿Qué significa Cristo? Necesitamos amar cada vez más a Cristo. La palabra Cristo viene del griego y significa ungido. ¿Qué fue Cristo? Ungido. ¿Se recuerdan cuando vino el Espíritu Santo? Él se bautizó, vino el Espíritu Santo sobre su vida. El Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, en quien tengo complacencia. Lo ungió con el Espíritu de Dios para el ministerio. Nosotros necesitamos ser ungidos. Pero el único ungido, el único Cristo hay uno solo. Porque dice que se levantarán falsos cristos, ¿no? Entonces, Él es el ungido. Y en el hebreo es el Mesías. Por eso el pueblo judío estaba esperando el Mesías. Y los que no creyeron en Él lo siguen esperando. Qué triste, porque Jesucristo ya vino. Él fue el Mesías, Él es el Mesías. Dice, el que ha sido ungido con aceite para ser declarado rey. Entonces, la vida de Cristo tiene que estar en nosotros. Tenemos que avivar ese fuego. Cristo tiene que crecer en nosotros. En el versículo 9 dice, ¿quién nos salvó? ¿Quién te salvó? Decí conmigo, Cristo me salvó. Cristo. Gloria Cristo a Dios, me quien salvó. nos salvó y llamó. ¿Quién te llamó? Cristo. Cristo nos llamó. ¿Cuánto lo creen que el Señor lo llama? Amén. El Señor lo llama desde lejos. Nos puso nombre. Te puso nombre. Te llama aunque no lo conociste. Y te llamó por tu nombre. Vení, yo te llamo. Amén. Ese es nuestro Dios. Nos salvó. Dice, nos llamó con llamamiento santo. ¿Cómo es el Espíritu que nos ha dado? Santo. Santo. Yo meditaba el otro día, ¿cuánto problema con eso? ¿Qué nos dio Jesucristo cuando lo recibimos en nuestro corazón? ¿Quién vino a morar en nuestra vida? El Espíritu Santo. ¿Cómo es el Espíritu? Santo. Santo, santo, santo. Yo digo, que el Señor nos ayude, ¿no? Que esa santidad cada vez penetre más en nuestro corazón y nos haga santos, porque Él es santo, sin misticismo, sin locura en la cabeza, porque un santo es aquel que se aparta del mal, se aparta. Entonces, qué bueno que es poder tener la decisión, porque acá dice que el espíritu que nos dio, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. El Señor nos dio ese espíritu de poder para apartarnos. Qué bueno que es decir que no, voluntariamente. No, esto no, yo no lo quiero más, esto yo no lo hago más. Que el Señor nos dio ese poder y no nos dio cobardía. Y esto, hermanos amados, hay que practicarlo todos los días de nuestra vida, hasta el fin, ¿no? Tener esa convicción y decir, no, yo la verdad que esto no lo quiero, yo elijo lo santo, porque tengo al Espíritu Santo y es un llamamiento divino, es hermoso, yo creo que es hermoso. Dice en el 9, quien nos salvó, nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no porque hicimos cosas buenas, ni porque somos buenos, sino según el propósito suyo y la gracia, el regalo, porque somos salvos por gracia, el regalo que Dios nos dio, que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, antes de la fundación del mundo, nos llamó para ser salvos por gracia. Pero por ahora, dice versículo 10, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida. ¿Qué tenemos en Jesucristo? La vida y la inmortalidad por el Evangelio. Es muy importante escuchar la palabra de Dios, porque en los Evangelios nosotros escuchamos de nuestro Señor Jesucristo, de su manifestación, de su sacrificio, y eso nos lleva a la salvación. Del cual, dice versículo 11, yo fui constituido predicador,
apóstol y maestro de los gentiles. Entonces nosotros que somos gentiles, que el Señor nos llamó, fíjate, en la repercusión del trabajo del ministerio de Pablo es aún hoy, porque somos llamados a predicarle a todo el mundo, ¿no? Para que todo el mundo sea salvo. Todo el mundo, porque la salvación viene de los judíos. La salvación vino de los judíos, pero hoy los judíos se tienen que convertir al cristianismo, a Cristo, y reconocerlo como el Mesías. Hay muchos, gracias a Dios, que lo han hecho, pero otros muchísimos que no. Entonces dice, versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto. Todo esto lo estaba escuchando Timoteo. Todo lo estaba escuchando Timoteo. Para que él se forje, para que él se forme. Asimismo nosotros. Fui constituido predicador, apóstol y maestro, dice, de los gentiles. Qué tremendo esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Versículo 13, retén. ¿Qué tenemos que nosotros hacer con lo que escuchamos, con lo que recibimos? Retenerlo. Retenerlo, guardarlo. Dice, retén la forma de las sanas palabras, porque las palabras que Dios nos habla son sanas. Son sanas. Hablábamos con una hermana y le decíamos, todo lo que el Señor nos enseña y nos pide es para nuestro bien. Es para realmente para vivir mejor. Nos dice, por ejemplo, deja la ira y el enojo. ¿Cuántos eran iracundos y rompían todo? ¿Amén? ¿Verdad que a veces venimos de raíces así, de locura? El Señor dice, deja eso. Damos gracias a Dios porque hoy estamos en Cristo, porque a veces nos pasan cada cosa que es para agarrar del cuello a alguien y uno dice, en el nombre de Jesús te bendigo. A veces piensan que uno por ser cristiano no tiene una naturaleza, pero esa naturaleza está siendo puesta debajo de nuestros pies por Cristo. Y gracias a Dios por eso. Amén. Gracias a Dios por eso. Entonces, qué bueno es lo que el Señor hace con nosotros. Qué bueno es que somos hijos del día y no de la noche. ¿Qué pasa en la noche? ¿Cuáles son las obras de la noche? De las tinieblas. Entonces, hoy somos hijos del día, ya no andamos de noche. ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno, es bueno. Yo era jovencita cuando venía a Mar del Plata, veníamos de visita y teníamos acá familia y una prima mía, te hablo añares, atrás, ya salía y andaba borracha, tirada, vomitando por las noches. ¿Es lindo eso? Entonces, digo, en ese momento el Señor me salvó. Al otro año que yo vengo acá, cuando tenía 11 años, a los 12 años, el Señor me rescató. Doy gracias a Dios. Porque los consejos, las juntas y las cosas, ¿a dónde nos llevan? Pero los consejos de Dios nos llevan al bien, como Pablo estaba llevando a Timoteo. Amén. Retén. Tenemos que retener, tenemos que guardar todo lo que escuchamos. La fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu. ¿Cómo es el Espíritu? Santo. No somos nosotros mejores. Yo no soy mejor que nadie. En la carne nosotros nacimos del pecado de nuestra madre. En nuestra naturaleza pecaminosa hay pecado. Estamos haciendo morir cada día, porque decí conmigo, luchar. Realmente el libro nos habla de eso, de luchar, de batallar contra el pecado, porque la naturaleza esta hay que someterla, porque se quiere levantar. Entonces, pero decíamos que dedicación es esfuerzo, es meta, es propósito. Entonces tenemos que batallar para vencer, ser más que vencedores. El Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso es una bendición. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Entonces, no es tan difícil dejarlo al Señor. Yo le dije al Señor,
tenía cerca, a los 12 me convertí, tenía 17, 18 años, la única creyente en mi familia, me costaba un montón. Y me recuerdo que le decía al Señor, no permitas nunca que me aleje de vos, no permitas nunca. Era el deseo de mi corazón. Primero le pedía, yo quiero encontrar el camino de la verdad. ¿Cuántos alguna vez le dijeron? Y yo no me quería equivocar porque había tantas religiones, tantas cosas. Yo quiero encontrar la verdad. Y cuando me encontré con el Señor, di tantas gracias a Dios. Tantas gracias a Dios. Pero fíjate cómo uno tiene a veces buenos deseos y un querer, pero hay trampas en el camino. Y de los 18 a los 21 después no encontraba a nadie que me vaya a buscar en la iglesia. La iglesia se desarmó. Pasan cosas en el camino. Pero qué importante que es la determinación. Seguir buscando al Señor. Buscarlo, buscarlo, buscarlo. Y entender de que nos podemos apartar. A veces decimos, no, yo no. Pero cuidado. ¿Cuánto dicen conmigo? Cuidado. Decía que tenés al lado tuyo. Esto lo tenemos que decir para nosotros mismos. Cuídate de ti mismo. Cuidado, cuidado. Avivemos el don de Dios que está en nosotros. Cuidado, porque ninguno está exento de nada si nosotros no tenemos cuidado. Enamorémonos del Señor, llenémonos del Espíritu Santo, busquemos al Señor. Amén. Escuchemos el consejo. Tenga el Señor misericordia, porque dice que muchos lo abandonaron. 16, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesífero, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Hay gente de bendición y otra gente que nos deja y hasta habla mal de nosotros y se levanta. A veces gente que se va de la iglesia después se pone como enemigo. Pero yo no lo puedo creer a veces. Como decía David, nos sentábamos, comíamos juntos, éramos amigos y el más cercano me traicionó. Entonces, cosas, semillas que el Señor tiene que ir sacando de nuestro corazón. Pero son bendecidos los onesíforos, amén, porque nos confortan. Dice, no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Un buen soldado de Jesucristo y un obrero aprobado. Capítulo 2 nos habla de esas dos cosas. Forman parte del ministerio, las ayudas ministeriales. Todos tenemos que primero ser obreros aprobados y buenos soldados de nuestro Señor Jesucristo. Todos absolutamente. Esta es la iglesia del Señor. Yo no sé por qué el Señor quiere hoy hablar de esto, porque puso en mi corazón este libro en esta tarde, pero yo creo que el Señor sigue llamando, con llamamiento santo, y el Señor sigue con sus ojos puestos en vos. Amén. Y en muchos otros que quizás estén escuchando, en muchos otros que no conocemos y está llamando, que están lejos. Dice, tú pues, hijo mío, hijo mío. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Amén. ¿Y cuántos quieren ser hijos? Hijos, que ser engendrados de una iglesia. Cuando tanto se bastardea la iglesia. Hay iglesias buenas y hay iglesias malas. Como hay gente buena y hay gente mala. Pero no todo es malo. ¿Amén? No podemos meter adentro de una misma bolsa a todos. Porque a ninguno de nosotros nos gustaría que digan injusticias y nos echen culpas que no tenemos. Amén. Entonces tenemos que defender y hablar bien de la iglesia de nuestro Señor, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No todas son iglesias de nuestro Señor Jesucristo, pero hay mucha iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y hay muchos siervos de Dios que son siervos de Dios. Y hay muchos hijos de Dios que son hijos de Dios. Y hay muchos obreros de Dios que son obreros de Dios. Y hay muchos soldados de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y otros que se están preparando. Entonces, escuchemos estas buenas palabras. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles
Entonces, es una palabra para los fieles, para que el Señor forme hijos fieles, hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. A ver, un soldado que va a la guerra, o que fue a la guerra, ¿sufrió o no sufrió? Qué tremendo, ¿no? Y un soldado en una guerra natural queda trastornado por las cosas que ve. Sin embargo, un buen soldado de Jesucristo tiene una fortaleza. Amén. Sabe de qué lado está. ¿De qué lado estás vos? ¿De este lado o del otro lado? O así. Porque es un problema estar de un lado y del otro. Entonces, seamos soldados de nuestro Señor Jesucristo. Y si sufrimos alguna penalidad, seamos fuertes. ¿Cómo vamos a estar enojándonos con el Señor y cuestionando por qué vivimos lo que vivimos? Y nos pasa lo que nos pasa. Un buen soldado de Jesucristo le dijo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces ahí vemos la diferencia entre los fieles que son soldados y vos nunca los vas a escuchar quejarse. Van a estar contentos, alabando al Señor en las buenas y alabando al Señor en las malas. Amén. Pase lo que pase, venga lo que venga, firme. Amén. Firmes. Esa es la gente que el Señor quiere. Cuando nosotros estábamos en Buenos Aires, el Señor nos envió a formar un ejército. Esta iglesia se llama Refugio de Paz. Sin embargo, la orden divina es de formar un ejército. No puede ser que los hijos de Dios, las hijas de Dios sean pusilánimes. Que echen abajo a la fe del otro y que siempre estén temerosos por lo que pasa y deja de pasar. Basta de eso. Basta de la murmuración y del, dice, la caña cascada. ¿Viste que lo llamaban a Jesús así? Entonces, la caña nunca jamás se dobla. Y si se dobla, se levanta. Pero tenemos que ser firmes. Amén. Soldados de nuestro Señor Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Tenemos que trabajar? Trabajemos. Le decía seguramente Pablo a Timoteo, ¿tenés que trabajar? Tenés que trabajar. Trabajá, pero no te enredes. Es mentira que una persona que trabaja no puede venir a la iglesia. Es mentira. Es un justificativo. Es un justificativo. El que quiere seguir al Señor y se determinó. Yo, perdón, los amo. Yo así les hablo a mis hijos en mi casa. Y no hago nada en la iglesia que no haga en mi casa. Ellos darán testimonio. A veces yo soy firme, porque necesitamos ser firmes. Entonces, ¿queremos servir al Señor? Sirvamos al Señor. No queremos servir al Señor, no queremos seguir al Señor. Todos somos libres, ¿amén? Amén. El Señor no nos pone un revólver en la cabeza, pero no mintamos. Ni nos mintamos a nosotros mismos, ni mintamos a los demás. Porque a veces, por eso, un amor no fingido. Ninguno se enreda en los negocios de la vida. ¿No vamos a tener tiempo para el Señor? No queremos. El que no quiere, no quiere, pero no diga que quiere. El que no puede, el que no puede por algo, le busca la manera, pero no se va a enredar de manera que quede enredado en el lazo, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldados, decir contratado. Contratado. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren ser contratados por el Señor? Gloria a Dios. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Es hermoso ser contratado por el Señor y es muy triste que el Señor no nos contrate. Es muy triste. Entonces, más vale preparémonos para que Él nos contrate, a fin de agradarle,
porque Él nos toma, Él nos toma. También el que lucha, gloria a Dios, vamos a ir terminando con esto, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿O vas a hacer trampa? Porque si no se lucha legítimamente, ¿qué se hace? Trampa. ¿Y quién es el engañador? ¿Quién es el tramposo? El enemigo. Y a veces nos hace a nosotros, nos hace trampa. Y hace que nosotros caigamos en las trampas. Entonces tenemos que luchar como atletas. ¿El atleta se abstiene o no? Al que le gusta correr. Yo veía un ciclista el otro día, delante del coche nuestro. ¿Cómo le dan a la bicicleta de tempranito a la mañana? Nosotros nos vamos a la iglesia y está lleno de ciclistas, ¿o no? Se levantan temprano, comen lo que tienen que comer, se esfuerzan kilómetros y kilómetros con la bicicleta. Y nosotros también tenemos que estar preparados. Ahora viene el invierno, llueve, hace frío, hace calor, me voy a la playa, estoy cansado. Entonces, ¿qué clase de atleta y soldado somos? Por eso me encanta 2 de Timoteo, me encanta. Porque ¿qué le vamos a venir a contar? Cuento al Señor. ¿Y nos vamos a contar los cuentos entre nosotros? No. Hermanos, amados, no nos contemos cuentos. Gloria a Dios, ya nos contaron muchos cuentos. Y nosotros no contemos cuentos. Entonces, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. En la iglesia se quedó con esto, ¿no? Muchas veces de labrar la tierra, de sembrar la palabra. Vamos a hacer trabajo evangelístico. Vamos a hacerlo. ¿Amén? ¿Amén? ¿Lo vamos a hacer? Vamos a repartir. Hay tratados para que te lleves. Amén, para que repartas tratados, para que hagas trabajo de evangelista, para que vengan y digan, quiero salir a predicar la palabra, hagámoslo, porque no tenemos que hacer lo otro sin dejar de hacer esto, como decía Jesús, ¿no? Pero tengamos en cuenta que ¿por dónde empieza el orden de la palabra? Soldado, decí conmigo soldado, Soldado. atleta, Atleta. labrador. Labrador. A lo mejor sos labrador, pero si no sos soldado y no sos atleta, ¿qué le vas a impartir a la gente que se convierta? Y ahora estoy pasando una prueba. ¿Y quién me va a ayudar? No, el chapulín colorado. No, vamos a orar. Voy a ir a la iglesia. ¿Sabes cómo iba yo a la iglesia? Llorando. ¿Sabes cómo venía al altar? De rodillas. Yo entraba llorando a la iglesia y salía saltando. Salía saltando. Me regocijaba en el Señor. El Señor cargaba mis pilas y me iba bendecida. Venía llorando, me iba saltando, venía llorando, venía saltando. A veces no podía parar el coche porque si lo paraba no arrancaba más. Y nosotros vivíamos en Escobar, en Zárate, y viajábamos hasta el centro. Y viajábamos kilómetros y kilómetros con 6 chicos arriba del coche, chiquititos, y sin mucha plata en el bolsillo para comprarles nada en el camino. Nunca nos pidieron una galletita, nunca. Íbamos a buscar al Señor. Y cuando íbamos, me decía el pastor, me tengo que quedar acá, y se quedaba para que no se le pare el coche. Me bajaba yo, iba al pastor y le daba el diezmo. Orame, orame. Y me llevaba la bendición. Y íbamos a casa y el Señor nos bendecía. Ese es el soldado. El soldado, dale un aplauso al Señor, que no baja los brazos. Se lleva la bendición, se lleva la bendición. Hay que pelearla, mi hermano, porque acá, si no la peleas vos, por vos no la va a pelear nadie. El Señor va a hacer su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. Gloria a Dios. Y
para terminar, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Le decía, considera lo que te digo en el 7, y el Señor te dé entendimiento en todo. Esto oramos, que el Señor nos dé entendimiento y que consideremos estas palabras. Acuérdate de Jesucristo, nuestro ejemplo. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. ¿Quién tiene ese evangelio? ¿Tenés ese evangelio? Amén. Yo tengo ese evangelio. Yo tengo ese evangelio. Tengo un Cristo que murió, pero que resucitó. Que resucitó. Él está vivo, está a la diestra del Padre. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Al tercer día resucitó de los muertos. Gloria a Dios, en el cual sufro penalidades. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos no se van a caer? Amén. No nos caigamos, pase lo que pase. ¿Tenés trabajo? Gloria a Dios. ¿No tenés trabajo? Gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Pero tenemos un Dios de poder. Amén. ¿Tenés una atadura? ¿Te cuesta? ¿Hay alguna prisión espiritual? Dale gloria a Dios, ponete en las manos de Dios. Hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto. Ponete de pie, por favor. Todo lo soporto por amor a los escogidos, todo. Y a veces salimos llorando, hermano, hermanas, pero nos regocijamos. Y lo volvemos a intentar. Todo lo soporto por amor a los escogidos, porque no es en vano, no es en vano cada sufrimiento, no es en vano. Todo lo que el Señor nos manda hacer da fruto. Gloria a Dios, para gloria de su nombre. Gloria al Señor. Cerrá tus ojitos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Gloria a Dios. Le damos gloria al Señor. Le damos gloria. Amamos a Cristo. Que viva el Señor dentro nuestro. Que corra por nuestras venas su sangre. Esa sangre que nos redimió. Esa sangre que vertió en el Calvario, en la cruz, hasta la última gota, pero que derramó sobre tu cabeza. Gloria a Dios, esa sangre que nos salva del mal, esa sangre que desautoriza a los poderes del infierno, ese rociamiento, esa sangre que nos perdona cuando nos equivocamos en el camino. Glorioso Dios, glorioso Dios. Palabras fieles son estas, palabras de vida eterna, palabras de poder para tu iglesia, Señor, para tu pueblo, soldados de Jesucristo. Dejar de buscar afuera, dejar de querer sobresalir, dejar de querer ser primeros para sentarnos últimos y que el Señor nos llame. Gloria a Dios. Cumplir el plan que Él tiene con nosotros. Gloria a Dios, exaltarlo, ser humildes de corazón y dejar de fingir a ser cristianos, dejar de mentir, creerle a Dios. Padre amado, haznos fieles. Vamos a adorar al Señor.